En las profundidades remotas de las montañas Sautot de Idaho, un ermitaño solitario se encuentra con una visión inexplicable, un pastor alemán, cubierto de barro, cojo y mudo, mirando directamente al alma. El can rechaza el sustento y el agua, simplemente gira y comienza una lenta marcha como si implorara ser seguido. Lo que sigue es más que una caminata por tierras indómitas, es una inmersión en un secreto suprimido a nivel mundial y una conexión que alterará irrevocablemente tanto al hombre como al perro. El bosque no debía transmitir una sensación de gravedad tan profunda. Gabriel Alden había atravesado la Sierra de Gredos en innumerables ocasiones. Como antiguo bombero que había abrazado una existencia solitaria, poseía la habilidad de interpretar el viento, la tierra y la quietud. Sin embargo, este silencio particular se sentía cargado. La atmósfera portaba el aroma del musgo y la precipitación, y la niebla matutina se aferraba baja a las raíces de los pinos, como dedos buscando un objeto desconocido. Gabriel se movía con un ritmo familiar, inspeccionando sus trampas y documentando alteraciones en la flora para una investigación de incendios forestales que realizaba discretamente. No obstante, no fue ni el musgo ni la atmósfera lo que lo detuvo. Fue un sonido no oído durante 3 años, no en este lugar, un ladrido, pero no un ordinario. Era áspero, distante e imbuido de una emoción más humana que canina, desesperación. Giró gradualmente. El bosque permaneció inmóvil. Entonces, desde el límite de los árboles, se materializó una figura, tan incongruente que hizo que Gabriel se quedara quieto. Un pastor alemán, cubierto de barro y temblando, avanzó con una pronunciada cojera, cargado con 1000 narrativas tácitas. Sus ojos eran indómitos pero concentrados, sus costillas discernibles bajo un escaso pelaje, y su pata delantera derecha apenas hacía contacto con la tierra. Sangre adherida a su oreja, pero no vocalizó de nuevo, ni suplicó. Simplemente se quedó allí, observando. Gabriel se acuclilló, ofreció una cantimplora y pronunció algo suave, algo innato. Pero el can no bebió. En lugar de eso, giró lentamente la cabeza, su mirada encontrándose con la de Gabriel por un instante suspendido, y luego, silenciosamente, comenzó a caminar hacia los árboles. No hubo alarma, ni reticencia, solo una peculiar y grave urgencia, como si hubiera anticipado este preciso momento, este individuo específico, durante un periodo excesivamente prolongado. Cada fibra del ser de Gabriel instaba la prudencia, pero los ojos del can portaban un significado que ninguna carta o herramienta de navegación podría elucidar. Así, sin pronunciar palabra, Gabriel lo siguió. La vegetación se hizo más densa a medida que se aventuraban más en el bosque, lejos de cualquier sendero reconocido. Gabriel observó los movimientos del perro, rápidos cuando el camino estaba despejado, cautelosos cuando la brisa cambiaba. La inteligencia informaba cada mirada hacia atrás. No estaba guiando a Gabriel sin rumbo, esto no era mero vagabundeo. Era un propósito oculto por el sufrimiento. Las agujas de pino cedieron paso a las piedras a las raíces, y luego a un descubrimiento inesperado, profundas hendiduras a lo largo de un árbol postrado, no del perro, sino de una criatura significativamente más grande. El bosque se volvió más oscuro aquí, incluso mientras la luz de la mañana luchaba por penetrar, y aún así, el perro continuó adelante. Gabriel se detuvo en un arroyo para rellenar su cantimplora, pero el perro persistió, sin ofrecer pausa para beber o descansar, solo movimiento hacia adelante. Fue entonces cuando la comprensión lo golpeó, el perro no estaba intentando sobrevivir, estaba intentando llegar a un destino, o quizás guiar a alguien allí. Gabriel no estaba seguro de qué posibilidad le causaba mayor inquietud. Reajustó su mochila, su corazón latiendo no por el esfuerzo de la caminata, sino por una premonición más profunda y creciente en su pecho. Una historia oculta yacía en estos bosques, caracterizada por garras, silencio y un pastor que se negaba a capitular. En algún lugar adelante, la verdad aguardaba.
Pero la pregunta crítica no era si Gabriel la descubriría. Era si estaría preparado cuando ella lo descubriera a él. Cuanto más se extendía su viaje, más peculiares se volvían los alrededores. Esto no era meramente naturaleza aislada, era prístina, inquietantemente tranquila. Ni melodías de aves, ni ardillas correteando entre los árboles, solo el susurro de ramitas resecas bajo el calzado de Gabriel y los pasos deliberados, casi formales, del can que lo precedía. El paisaje cambió abruptamente. Lo que comenzó como suaves pendientes de agujas de pino se transformó rápidamente en afiladas formaciones rocosas y peligrosas laderas sembradas de ramas despojadas de su corteza. El perro se movía como si hubiera transitado este sendero anteriormente y albergara una aversión por cada parte de él. Inicialmente, Gabriel sospechó que estaba experimentando una ilusión. Oculto bajo las raíces de un abedul derribado, detectó un brillo metálico. Se acercó, desplazando el musgo con su bota. Una sección corroída del cuerpo de un avión, contorsionada como una tira retorcida y carbonizada en la periferia, sobresalía de la tierra. Se le revolvió el estómago. Restos de avión aquí, no identificados, no quemados, no registrados. La vegetación había crecido a su alrededor, como si la propia naturaleza hubiera intentado ocultar la evidencia. El perro no se detuvo. Prosiguió con su cojera, más allá de los escombros, ascendiendo por una senda no hollada por humanos durante muchos años. Gabriel lo siguió, ahora impulsado por el instinto, una sensación de temor enroscándose en su interior. Ya no había ninguna incertidumbre. Este perro no estaba perdido, ni estaba deambulando. Estaba guiando. El siguiente kilómetro constituyó una ardua caminata. El suelo del bosque era irregular, chamuscado en ciertas áreas, intacto en otras, un inquietante mosaico de tiempo detenido. A medida que avanzaban, comenzaron a aparecer más fragmentos, un cinturón de piloto deshilachado colgaba de una rama como un olvidado instrumento de ejecución, una bota de estilo militar, fracturada y parcialmente enterrada en el suelo, y el distintivo y doble sonido de metal crujiendo con la brisa. A pesar de la quietud circundante, el impacto era innegable, y había permanecido oculto, no por haber sido olvidado, sino porque una entidad así lo deseaba. El perro llegó a un precipicio angosto con vistas a un desfiladero poco profundo, con la respiración dificultosa, las patas temblando por el ascenso. Gabriel se unió a él y miró hacia abajo. Inicialmente, parecía ser simplemente más árboles, más maleza, más naturaleza salvaje. Pero su visión se acostumbró. La configuración era excesivamente ordenada. Bajo un dosel de ramas y descomposición acumulada, lo discernió, la silueta de un avión derribado, en gran parte conservado, sus alas abolladas bajo árboles derrumbados, su cola limpiamente cercenada. A Gabriel se le cortó la respiración, retrocedió involuntariamente, la gravedad de la situación abrumándolo. ¿Cómo había eludido esto la cobertura mediática? ¿Cómo nadie había documentado un incidente de un avión militar en un bosque nacional? ¿Y quién era este can, todavía posicionado como un guardián a su lado? Fue entonces cuando comprendió, el perro no estaba protegiendo el lugar, estaba protegiendo lo que quedaba dentro de él. Gabriel descendió con deliberación, la atmósfera volviéndose más pesada con cada paso. Miró al perro, que observaba los restos sin parpadear. El dolor era evidente en su postura, no pánico, no miedo, sino algo más antiguo, más profundo. El tipo de tristeza que no grita, se sienta en silencio y espera. Los restos no parecían recientes, pero tampoco habían sido consumidos por la naturaleza. Alguien o algo había perturbado este lugar no hace mucho, ramas rotas, musgo aplastado, huellas de botas raspadas aún no borradas por el tiempo. Y luego, un sonido leve, no el viento, no un pájaro. Metal moviéndose. El perro se giró bruscamente, con las orejas alerta, pero no se movió.
Solo esperó a que Gabriel entendiera lo que él ya sabía. Esto no era historia cubierta de maleza, era un asunto pendiente. Gabriel se movió sigilosamente mientras se acercaba a los restos fracturados del avión, el bosque pareciendo constreñirse desde todas direcciones como si también estuviera suprimiendo su respiración. El cuerpo principal del avión estaba contorsionado y roto en secciones, su estructura anteriormente robusta ahora enredada en enredaderas y el paso de los años. El perro mantenía un silencio inquietante, trazando un lento circuito alrededor de un flanco específico de los escombros. Sus movimientos eran medidos, su comportamiento rígido. No vocalizó ni gimió, simplemente montaba guardia, como si supiera de un objeto enterrado bajo el metal destrozado, reacio a que fuera perturbado excepto por individuos apropiados. Los dedos de Gabriel trazaron el aluminio chamuscado, partículas de pintura oxidada desprendiéndose con su tacto. Sin embargo, no fueron los escombros lo que le cortó la respiración. Fue el repentino atisbo de un objeto reluciente, parcialmente oculto bajo ramas rotas y musgo acumulado de muchos años. Se arrodilló, apartándolo. Una placa de identificación de tipo militar, con el nombre Madrigal. No era la chapa de un can, pertenecía a un humano, y no se había corroído por completo. Un individuo había revisitado este lugar recientemente. Junto a ella yacía un contenedor deformado, asegurado y sellado de una manera peculiar, ahora fracturado. Su contenido había sido destruido por la humedad, pero un objeto perduraba, una guía de supervivencia chamuscada marcada como «confidencial». Gabriel intentó abrirla, pero las páginas se adherían entre sí. Las pocas que se separaron revelaron inusuales diagramas aeronáuticos, un identificador de misión tachado y coordenadas apenas discernibles inscritas en los márgenes. Nada de esto correspondía a ningún avión que se esperara que atravesara este bosque. El perro dio otra vuelta, emitiendo un gemido prolongado y apagado, no de sufrimiento, sino de algo más funesto, reconocimiento. Fue entonces cuando Gabriel observó la elevación terrosa. Justo al lado del ala del avión, donde el perro había comenzado inicialmente su paseo, el suelo estaba claramente alterado. El follaje y las agujas de pino estaban desordenados irregularmente, y el musgo no se había regenerado por completo. Gabriel cavó con deliberación, y bajo una capa de tierra suave y fría, lo descubrió, un enterramiento superficial. Ni restos, ni huesos, simplemente la manga de un uniforme militar deshilachada, una insignia descolorida y lo que parecía ser un aparato de radio dañado. Sin embargo, un objeto descansaba dentro, colocado con diligencia, un chaleco táctico K9 ensangrentado, descolorido, desgastado, pero inequívocamente personalizado. Y sobre la pechera, apenas manteniendo su forma, cosido con letras robustas, CAN. Gabriel se quedó inmóvil. El silencio entre ellos se extendió hasta que se sintió palpable. El perro avanzó, con la cola baja, y se recostó junto al chaleco. Apoyó la cabeza tiernamente en su borde, como aparentemente había hecho en innumerables noches anteriores. Y ahora, Gabriel comprendió la realidad. Este no era un animal callejero que se había topado con la desgracia. Este no era simplemente un superviviente de un accidente. Este era el compañero de un soldado, un espíritu que había permanecido, no por incapacidad de marcharse, sino por falta de voluntad para hacerlo, no sin que alguien comprendiera los verdaderos acontecimientos que aquí ocurrieron. Gabriel no ofreció palabras. Simplemente se sentó junto al perro, permitiendo que el frío se filtrara en sus huesos, experimentando una gravedad que superaba cualquier cosa que hubiera conocido previamente. Esto no era meramente un avión olvidado, era un secreto que había persistido más allá de todo informante, toda imagen satelital y todo informe suprimido. Y sin embargo, aquí estaba el perro, todavía cumpliendo la misión. A medida que el viento se intensificaba, una rama en lo alto crujió ruidosamente, sacando a Gabriel de su estupor.
Un cambio había ocurrido en los árboles, no una presencia aviar, no el viento, sino una entidad vigilante. El perro permaneció inmóvil. Simplemente esperó, porque los restos aún no habían revelado todos sus secretos, ni tampoco los espíritus que albergaban. Para cuando Gabriel encontró refugio bajo la roca saliente para pasar la noche, el sol había cedido ante densas nubes grises, extinguiendo los últimos vestigios de luz diurna en un manto de silenciosa aprensión. La temperatura descendió rápidamente. El perro yacía acurrucado fuertemente contra la piedra, con los ojos abiertos, su cuerpo tan tenso como un resorte enrollado. No descansaba, escuchaba, observaba. Gabriel evaluó sus hallazgos hasta el momento: un incidente aéreo no registrado, un K-9 identificado con el nombre Khan, cosido en un chaleco ensangrentado, un manual confidencial y una identificación militar perteneciente a un individuo presuntamente vivo o localizado. Reexaminó los documentos dañados por el agua, buscando cualquier información comprensible. Una página se adhirió a sus dedos, un fragmento de una directiva de misión. Gabriel se esforzó por descifrar la escritura apenas discernible. Las frases, vigilancia encubierta, reconocimiento aéreo, y corredor no autorizado, saltaron a la vista, junto con un nombre, Teniente Julián Ríos, estampado repetidamente, cada instancia marcada como, desaparecido en combate. Gabriel había encontrado ese nombre anteriormente, entre el murmullo de fondo de un viejo informe de noticias, un piloto presuntamente fallecido durante una misión fallida, discretamente oculto por titulares que desaconsejaban la investigación. Entonces, ¿por qué estaba su nombre presente aquí, oculto dentro de restos nunca destinados al descubrimiento? El perro se movió bruscamente, sus orejas moviéndose hacia el terreno elevado. Gabriel miró hacia arriba justo cuando una suave luminiscencia carmesí pulsaba a través de la niebla como un latido rítmico, una bengala, no accidental, no de excursionistas, sino controlada, deliberada. No estaban solos. Gabriel se retiró más adentro de las rocas, con sus pensamientos acelerados. No había informado a nadie de su presencia aquí, ni señal celular, ni rastro documentado. Y este lugar, este avión olvidado, este perro, esta verdad, no solo se habían pasado por alto, sino que se habían ocultado deliberadamente. La bengala no era una señal de ayuda, era una advertencia. Alguien sabía que los restos habían sido descubiertos. El perro se levantó lentamente, sin ladrar, sin gemir, pero su cuerpo se transformó, tenso, bloqueado, la cola baja pero firme. Gabriel pudo verlo, el perro reconocía el olor en el aire, no solo peligro, sino algo más antiguo, familiar. Y fue entonces cuando estalló la tormenta. La lluvia cayó fuerte y repentina, descendiendo con fría furia. El viento cortaba los árboles, doblando las ramas como si se inclinaran ante una presencia que se acercaba. Gabriel agarró la mochila empapada y volvió a meter los documentos. Todo instinto lo impulsaba a moverse, pero el perro permaneció inmóvil. Se enfrentó a la cresta, gruñendo, no con miedo, sino como advertencia. Era como si se hubiera activado un resorte dentro de él, un recuerdo, una señal, una voz de tiempos pasados que ya no requería palabras para ser comprendida. Gabriel no necesitó preguntar, ahora lo entendía. El perro no solo lo estaba guiando aquí para encontrar una resolución, este lugar aún tenía importancia, y no solo por razones históricas, sino para una entidad que continuaba observando. La comprensión picó más agudamente que la precipitación. Estos restos no estaban perdidos, estaban salvaguardados, ocultos a los satélites, a los equipos de búsqueda y a la curiosidad pública porque una entidad poderosa así lo deseaba. Y el perro había mantenido firmemente su guardia mucho después de que se agotaran las provisiones, mucho después de que cesara la ayuda. Una lealtad de ese calibre no se originaba en el condicionamiento, provenía del afecto, la conexión, la obligación y algo más, la veracidad.
Gabriel envolvió al perro en el chaleco saturado como si fuera un equipo de protección. No pronunció nada, las palabras ya no tenían relevancia aquí, solo los hechos, solo el recuerdo, solo el vínculo puro entre un hombre aventurándose en la oscuridad y un can que la había habitado durante un tiempo excesivo. Luego, otro sonido, metal moviéndose, calzado sobre piedra, un murmullo en una lengua que Gabriel no pudo identificar del todo. El perro avanzó, con los ojos fijos en la negrura más allá de la cresta. Y Gabriel lo siguió una vez más hacia lo desconocido. Porque una vez que uno ha vislumbrado la periferia de algo enterrado tan profundamente, la retirada no es una opción, uno excava. Gabriel no durmió, ni siquiera brevemente. La precipitación azotó la capa superior del bosque durante toda la noche, pero no fue la tempestad lo que le impidió descansar, fue la quietud debajo de ella, esa especie de amenaza contenida que resuena bajo la superficie, expectante, del tipo que se siente íntima. El perro permaneció vigilante, inmóvil, con la mirada fija en el límite de los árboles como si una entidad u objeto estuviera a punto de materializarse. La sensación de ser observado ya no era producto de la paranoia, era un hecho establecido. Justo antes del amanecer, ocurrió un cambio, un golpe sordo en la distancia, no un trueno, sino madera, luego otro. Y entonces, voces, bajas, mesuradas, del tipo entrenado para permanecer por debajo del nivel del viento. Gabriel reconoció esas voces, no por conocimiento personal, sino por experiencia profesional. Pertenecían a individuos que preferían no ser oídos, individuos hábiles en desaparecer en bosques como este. El perro emitió un sonido que no fue un gruñido sino más bien una advertencia, una señal vocal, contenida pero aguda, indicándole a Gabriel que se moviera de inmediato. Gabriel se puso su equipo empapado, agarró la mochila con los documentos y siguió al perro de regreso hacia el lugar del accidente. Sin embargo, el perro no se dirigía esta vez hacia los restos. Se movió hacia una pendiente que Gabriel no había observado previamente, parcialmente oculta bajo ramas caídas y helechos, apenas discernible. El perro olfateó el borde de lo que parecía ser simplemente piedras sueltas, luego comenzó a cavar, rápida y urgentemente. Gabriel ayudó, despejando escombros hasta que el metal golpeó su palma, una escotilla, corroída, casi sellada. Sin embargo, allí estaba, un compartimento oculto integrado en la pendiente. La forzaron para abrirla colectivamente. La atmósfera interior era rancia, intacta. El perro entró sin vacilar, Gabriel lo siguió. El interior era angosto pero árido, conteniendo provisiones, raciones militares, recipientes de agua envejecidos, un aparato de señalización, lo más significativo, un contenedor metálico asegurado con una marca gubernamental. Encima de este contenedor, fijado con plástico envejecido y descolorido, yacía un mapa, dibujado a mano, marcado en rojo. Gabriel lo extendió sobre su regazo. Se le cortó la respiración. Esto no era meramente una ruta aeronáutica, era un pasaje a través de espacio aéreo restringido, atravesando territorios oficialmente no reconocidos en ningún mapa civil. El indicador rojo señalaba una ubicación designada únicamente por una fecha y un solo término, evento. El perro yacía junto al mapa, con la respiración superficial, pero sus ojos aún ardían con concentración. Era como si comprendiera lo que estaban observando, como si hubiera esperado a que alguien lo percibiera. La quietud en el refugio solo era rota por el viento presionando contra la escotilla de arriba y el corazón de Gabriel martilleando en su pecho. Sin embargo, la percepción de seguridad fue fugaz. Externamente, un nuevo sonido atravesó la mañana, el agudo zumbido de un vehículo aéreo no tripulado, no directamente encima, sino próximo, excesivamente próximo, y no de origen civil. Este se movía deliberadamente, con precisión y de manera inquisitiva, del tipo empleado para rastrear indicadores térmicos, para asegurar objetivos, para inspeccionar y luego desaparecer. Gabriel se quedó inmóvil.
La escotilla permanecía ligeramente entreabierta. Se arrastró hacia ella con cautela, asomándose lo suficiente para observar el sensor carmesí del dron pasar y detenerse precisamente donde habían establecido el campamento la noche anterior. Luego giró hacia el lugar del accidente. Gabriel se retiró rápidamente y selló la escotilla justo cuando el zumbido pasaba por encima. Él y el perro ahora estaban sentados en absoluta oscuridad, nada más que aliento y memoria compartidos entre ellos. Y fue entonces cuando la situación se hizo clara: estos restos no eran meramente sensibles. Todavía estaban activos. Y quienquiera que hubiera estado buscando no intentaba encontrar supervivientes, se aseguraban de que el silencio permaneciera intacto, permanentemente. Pero el perro había esperado, guardado, resistido. Y ahora, tenía a Gabriel. Esto ya no era solo un rescate, era un relevo, y Gabriel ahora sostenía el testigo. La tempestad había amainado, pero la inquietud persistía. La luz del alba se filtraba entre los árboles como un débil pulso, creando extendidas siluetas sobre el suelo del bosque empapado. Gabriel permanecía encorvado dentro del refugio oculto, el frágil mapa extendido ante él, las yemas de sus dedos trazando las inscripciones como si pudieran desvanecerse con un simple parpadeo. Las coordenadas marcadas en carmesí no eran simple jerga militar, representaban rutas de vuelo, clandestinas, navegando a través de territorios oficialmente no reconocidos. Estos no eran sucesos accidentales, este accidente en particular nunca estuvo destinado a ser documentado, nunca destinado a ser encontrado. El perro estaba sentado a su lado, rígido como una piedra, negándose aún a descansar. Su mirada permanecía fija en la entrada del refugio, pero periódicamente se desviaba hacia Gabriel, una silenciosa pregunta: ¿sigues conmigo? Y la respuesta, aunque tácita, era afirmativa. Gabriel ya no estaba meramente involucrado, estaba inextricablemente ligado a la narrativa de maneras que ni él mismo comprendía del todo aún. El contenedor del refugio yacía sin abrir en el suelo entre ellos. No poseía cerradura, ni teclado, simplemente un pesado sello giratorio con una marca gubernamental tan envejecida que se descascaraba en la periferia. Gabriel lo abrió con esfuerzo. Dentro había fundas impermeables llenas de fotografías, documentos de misión y una unidad de memoria resistente a la intemperie. Las fotografías le cortaron la respiración. No eran del accidente, eran tomas de vigilancia, infrarrojos borrosos, con fecha y hora nocturnas, que mostraban pequeños pueblos, áreas rurales, escuelas, hospitales, y en cada una, algo rodeado en rojo, camiones sin marcar, incendios, individuos cuyos rostros habían sido tachados con tinta. ¿Qué se transportaba exactamente aquí? Esto no era una misión de reconocimiento, era una ruta de encubrimiento. Y entonces encontró la nota, una sola hoja de papel, escrita a mano, doblada con esmero: si esto es todo lo que queda, cuéntale al mundo lo que pasó. Yo no pude. Firmado, Teniente Julián Ríos. Gabriel se recostó, el peso de la nota golpeándolo más fuerte que la tormenta exterior jamás lo había hecho. Esto nunca se trató solo de rutas aéreas o carga oculta, se trataba de alguien que había intentado hablar, intentado actuar y fue silenciado, literalmente. El perro había llevado la historia consigo, esperado a través del hambre, del frío, del abandono, no solo por un cierre, sino por un testigo. Un repentino zumbido sacó a Gabriel de su ensimismamiento. Fuera del refugio, el dron había regresado, más cerca esta vez, merodeando. Y luego un nuevo sonido, un leve pitido mecánico. La sangre de Gabriel se heló. Un rastreador. En algún lugar de los restos, quizás en el perro, quizás en los documentos, algo había sido marcado. Y ahora, quienquiera que hubiera enterrado este secreto sabía que alguien estaba aquí y sabía exactamente dónde encontrarlos. Gabriel cerró el contenedor y metió todo en su mochila. Extendió la mano y tocó el hombro del perro.
El perro no se inmutó, simplemente se levantó y se giró hacia la escotilla, esperando. Ya no había huida, ni escondite, solo hacia adelante. Pero mientras Gabriel alcanzaba la manija, se dio cuenta de algo más aterrador que la exposición: si habían marcado los restos y se estaban acercando, no estaban aquí para recuperar datos o proteger alguna narrativa clasificada. Estaban aquí para borrar lo que quedaba. Y eso significaba que ambos, Gabriel y el perro, ahora eran parte de la evidencia. Y la evidencia en una historia tan enterrada no se marcha a menos que luche para salir. El perro se movió primero. Ninguna orden, ninguna vacilación. Salió disparado de la escotilla, con el hocico bajo, el cuerpo tenso pero controlado. Cada centímetro de él entrenado para moverse a través del peligro. Gabriel lo siguió de cerca, agarrando la mochila con fuerza contra su pecho, el peso de aquel contenedor sellado presionando las costillas con cada paso. No preguntó a dónde iban, simplemente confió en que el perro lo sabía. Porque a estas alturas, el perro no seguía el instinto, seguía la memoria. Se abrieron paso a través de la densa maleza, ramas empapadas de lluvia azotándoles la cara, el suelo del bosque una mezcla caótica de barro y agujas de pino. Gabriel no se detuvo hasta que el perro se detuvo. Justo delante, anidada entre dos rocas cubiertas de musgo, había una caja, una de verdad, de tipo militar, cerrada herméticamente con un sello impermeable, camuflada para mezclarse con el bosque. El perro no se acercó a ella como si fuera nueva, se acercó a ella como si fuera sagrada. Gabriel se arrodilló, sus manos temblando mientras forzaba el pestillo para abrirlo. Dentro había una tableta impermeable, aún parpadeando, aún viva, del tipo utilizado para informes de campo. La batería estaba baja, pero pulsaba en rojo como un corazón moribundo. Gabriel la encendió. La pantalla parpadeó una, dos veces, y luego apareció el rostro: Teniente Julián Ríos, pálido, sangre en la sien, su respiración corta y dificultosa. Miró directamente a la cámara, con la voz áspera y quebrada. Si estás viendo esto, significa que no lo logré. No transportábamos armas. Ni siquiera se suponía que estuviéramos en ese espacio aéreo. Llevábamos pruebas de lo que hicieron en esos pueblos, zonas de prueba, operaciones no autorizadas, exposición de civiles. Hizo una mueca de dolor, se movió y tosió con fuerza. El vídeo se tambaleó ligeramente y luego se estabilizó de nuevo. Khan, si sigues vivo, lo siento. Nunca quise dejarte. La pantalla se congeló. Luego vino el verdadero golpe, imágenes no solo de documentos o escaneos, sino de pueblos que Gabriel reconoció, pequeñas comunidades anidadas en rincones olvidados del país. Imágenes granuladas mostraban convoys sin marcar entrando, nadie salía. Marcas de tiempo, fechas, luego los incendios que se dictaminaron como eléctricos, naturales o nunca se informaron en absoluto. Pero aquí estaban, estructuras en llamas, cuerpos trasladados por trajes de materiales peligrosos, todo cubierto de humo y silencio. El perro emitió un sonido bajo y quebrado. No era un gruñido ni un gemido, era algo intermedio, algo que Gabriel nunca había oído antes, un sonido hecho de memoria y desolación. Apoyó la cabeza contra la caja, con los ojos entrecerrados, como si el peso de toda su vida acabara de derrumbarse a su alrededor. Gabriel miró fijamente la pantalla, el rostro de Julián congelado, el fuego ardiendo detrás de él, el acto final de un hombre que lo había dado todo para exponer algo que el mundo no debía ver. Y un perro, su perro, que nunca había dejado de intentar terminar esa misión. Esta era la verdad. Y ahora Gabriel la sostenía. Pero una verdad como esta no venía sin consecuencias. Porque en ese momento, el bosque volvió a guardar silencio. Ni pájaros, ni viento, solo un sonido, el agudo zumbido del dron, seguido de otro, y luego los suaves y calculados chasquidos de botas sobre roca mojada. Tenían compañía,
y no era del tipo que ofrecía ayuda. El perro se levantó, lento pero firme. Sus orejas se irguieron, su postura cambió, no asustado, preparado. Porque por primera vez desde que aquellos restos cayeron, había esperanza. No escape, no rescate. Esperanza. Esperanza de que alguien finalmente sacara la verdad de este lugar. Esperanza de que aquello por lo que Julián murió no se desvaneciera en humo. Y el perro, golpeado, lleno de cicatrices, leal más allá de cualquier cosa que Gabriel hubiera conocido jamás, no solo lo estaba guiando ahora, lo estaba defendiendo, una última vez. El claro adelante no era solo un lugar, era una encrucijada. Los restos detrás de ellos, el bosque rodeándolos con silenciosa amenaza y la ladera abierta bañada por la débil luz de la montaña, todo parecía definitivo. El perro disminuyó la velocidad solo una vez, jadeando ahora, su fuerza comenzando a flaquear. Gabriel se arrodilló a su lado, colocando una mano en su pecho. Su latido estaba allí, pero más lento que antes, aún firme, aún dispuesto. Pero el perro ya había dado demasiado. Tiempo, fuerza, hambre, nada de eso lo detuvo. Pero Gabriel lo vio ahora, el costo lo estaba alcanzando. Aún así, el perro se mantuvo en pie, porque lo habían logrado. De su mochila, Gabriel sacó la pistola de bengalas, vieja pero cargada. Vaciló, sabiendo que esta era la última carta por jugar. Una vez disparada, traería todo, atención, rescate o amenaza. No importaría, se les había acabado el tiempo. Encendió la bengala y la envió rugiendo al aire. La estela roja cortó la niebla como un grito. Por un momento, todo quedó inmóvil. Y entonces, a lo lejos, rotores, un helicóptero, demasiado lejos para verlo. No militar. ¿Civil? ¿O de búsqueda y rescate? Quizás ambos, quizás ninguno. Pero era movimiento, una oportunidad, un hilo de algo parecido a la supervivencia. Pero venía con compañía. Desde la cresta, aparecieron dos hombres. Equipo sin marcar, comunicación silenciosa, rifles sostenidos con indiferencia pero listos. No rescate, limpieza. Gabriel se puso de pie, el contenedor bien sujeto, la tableta guardada en el bolsillo delantero de su chaqueta. El perro se movió a su lado, cojeando ahora, las piernas temblando bajo el peso de su lealtad. Pero sus ojos ardían con el mismo fuego que tenían cuando Gabriel lo conoció por primera vez. No miedo, resolución. Los hombres no gritaron, no exigieron. Simplemente levantaron sus armas. Gabriel no corrió, tampoco el perro, porque correr nunca había sido la misión. Se mantuvo firme, levantó los brazos lo suficiente para mostrar la tableta. La bengala aún crepitaba arriba, pintando el cielo con advertencias de color rojo sangre. Por primera vez, Gabriel vio vacilación en su postura. No esperaban resistencia, especialmente de alguien que parecía pertenecer al bosque, especialmente de un perro que parecía haber muerto ya una vez y se negaba a quedarse abajo. Entonces llegó el rugido. El helicóptero emergió sobre los árboles. Rescate real, no parte de la limpieza. Tenían minutos, quizás segundos. Uno de los hombres avanzó. El perro gruñó, profundo y primario, el tipo de sonido que detiene el movimiento antes de que comience. Aquel gruñido decía una cosa: tendrás que pasar por encima de mí primero. Y de alguna manera, eso fue suficiente. Los hombres retrocedieron. No mucho, pero suficiente. La bengala había cambiado las apuestas, demasiado público, demasiado complicado. El foco del helicóptero atravesó los árboles, cegando a todos. El sonido era ensordecedor. Voces por altavoces. Y luego, pies tocaron el suelo, botas de rescate, de las de verdad, uniformes, médicos.
Encontraron a Gabriel y al perro al borde del claro, ambos derrumbados, la mochila bien sujeta en los brazos de Gabriel, la cabeza del perro descansando sobre su bota. Un rescatista susurró: ¿Qué diablos pasó aquí? Gabriel no habló. Simplemente asintió hacia el perro. Esperó, dijo, más de lo que nadie debería haber tenido que esperar jamás. Los ojos del perro estaban ahora entrecerrados, finalmente permitiéndose soltar. El último peso sobre su alma había sido transmitido. Había guardado más que unos restos, había protegido una promesa. Y ahora, finalmente, alguien había escuchado. Esa es la parte que el mundo nunca verá. No los documentos, no el dron, sino las horas silenciosas, los días de frío, los meses de aislamiento, la lealtad, el amor y la inquebrantable creencia de que alguien vendría. El perro había esperado, y contra todo pronóstico, alguien lo hizo. Esa es la parte que el mundo olvida. Pero no esta vez.